¿Cómo llegó al manual? Bueno, este es un trabajo de Medios para la Paz, que el año pasado empezó a hacer unos talleres en toda Colombia sobre cómo manejar responsablemente desde el periodismo el tema de los niños desvinculados del conflicto armado. Es un tema que me ha gustado muchísimo. Desde hace como 6 años empecé a acercarme a estos niños que han estado en la guerra, y tal vez yo creo que es de las cosas que más me han impactado en la vida, que como que me han golpeado, me han cuestionado mi trabajo como periodista, me han cuestionado mi papel como colombiana, y como que uno dice, ¿cómo es posible que eso ocurra en Colombia? Que existan más de 11.000 niños, según las cifras oficiales, que están en las filas de los grupos armados, y que eso viene pasando hace muchísimos años, y que nosotros no nos hemos dado cuenta de ese horror, no hemos dimensionado ese horror. Solo un niño que estuviera en la guerra, que cargara un fusil, que le tocara asistir a un juicio de guerra donde ellos tienen que votar si se fusila o no a una persona, y esa persona puede ser su primo, su amigo, su hermano. Un niño de 10 años tomando esa decisión es absolutamente espantoso. Son niños a los cuales se les viola todos los derechos, todos, absolutamente todos. El principal, el derecho a la vida, y otro derecho absolutamente fundamental del ser humano, que es no matar. Con el manual para el cubrimiento responsable de la desmovilización de niños, niñas y jóvenes, Medios para la Paz busca que el trabajo periodístico rompa los muros de indiferencia de la sociedad colombiana. El manual se construyó de manera colectiva con los periodistas de 8 ciudades, entre ellas Bogotá, con la orientación de los talleristas Pilar Lozano, Álvaro Sierra y Arturo Guerrero. Este último señala las diferentes motivaciones para ingresar en los movimientos armados. En Bogotá, ¿cuáles fueron como las características especiales del cubrimiento? El cubrimiento de los niños y el reclutamiento en Bogotá tiene que ver sobre todo con los barrios como más populares, en donde tanto autodefensas como guerrilla practican el reclutamiento de jóvenes. Esto lo hace el cubrimiento diferente al que se hace en la zona rural. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la zona rural muchas veces los niños se van a los grupos armados porque sus condiciones de familia o son muy pobres económicamente o incluso son muy violentas. Hay una gran paradoja. Un colega nos decía en alguna zona que alguna vez había encontrado un muchacho que le declaró lo siguiente: en mi familia, tanto mi papá como mi mamá pelean mucho y me tratan muy mal, de manera que yo me fui para la guerrilla para dejar de pelear tanto. ¿Cómo hacer para sensibilizar a la sociedad? Un primer paso es la autoevaluación. El periodismo no suele reflexionar y evaluar su trabajo, lo cual es en parte explicable por el ritmo acelerado de los acontecimientos. En primer lugar, hay que darle conciencia a la gente de que un niño soldado, un niño vinculado en algún grupo armado, es una víctima, no es un victimario. Un menor de 18 años que haya sido reclutado o que esté por cualquier motivo con fusiles es víctima de una manipulación, víctima de una necesidad, víctima de cualquier elemento que lo fuerza a interrumpir su infancia, a volverse adulto y además a volverse también victimario, pero en una segunda etapa, siendo la primera y la principal su carácter de víctima. ¿En qué consiste la desvinculación? Hay dos formas: cuando es en bloque, como el caso de los paramilitares, o cuando es individual. Entonces, en primer lugar, estos niños o se entregan a la policía o al ejército, o simplemente se presentan en bienestar familiar. La ley tiene unas consideraciones muy concretas. La prensa las desconoce en general, los periodistas no las conocen, y por eso incurren en fallas. Por ejemplo, la fuerza pública no puede interrogar a estos niños y volverlos informantes. Tampoco puede vestirlos de camuflado y llevarlos al escenario de los acontecimientos para que identifiquen y sapeen, entre comillas. Si la prensa desconoce esto, no puede
reclamar, no puede denunciar, y tampoco conocen que para entrevistar a un niño de estos es necesario tener el permiso de la Defensoría de Menores, que está en Bienestar Familiar, y muchas veces la autorización de los padres, porque, como se dijo, los niños son sujetos de derechos, pero son considerados víctimas y no victimarios. Primero, lo cubre muy poco. Generalmente reencaucha informes de organizaciones nacionales o internacionales que se ocupan de la violación de derechos humanos, como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, la UNICEF, etc. Los periodistas se limitan a coger esos informes, esos mamotretos, y hacer reseñas que en general tienen un tinte sensacionalista. Se busca la parte amarillista, no la reflexión, no la contextualización, ni mucho menos las propuestas para que el país salga de este horror. Yo creo que, como muchos temas, nosotros vivimos a espaldas de la gravedad, de lo que eso significa. Y sobre todo en el caso de los niños, nosotros miramos la violencia, pero no hemos mirado cómo las huellas que esa violencia le ha dejado a los menores. ¿Cómo los vamos a reparar? Ese es un tema que nunca se toca. Hace poquito lo vi y me gustó mucho en un boletín que me mandaron de la Comisión Nacional de Reconciliación, y dije, por fin, ¿no? Es un tema que no se ha investigado. ¿Cómo se repara? ¿Cómo se repara un niño? Un niño, yo hice un libro que se llama La guerra no es un juego de niños, son crónicas, son historias de 6 casos distintos, y entre esos estuve en El Salado, que es, ahora dice la Fiscalía, la masacre más horrorosa que cometieron los paramilitares, más de 100 víctimas, y hablé con los niños del Salado, estuve con ellos, y un niño me decía, es que eso nos ocurrió cuando éramos muy niños, y eso nunca se me va a olvidar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Claro, niños que han visto cómo matan a su papá delante de ellos, o cómo se llevan a su papá y su papá desaparece, y han visto a su mamá gritando y ellos corriendo detrás gritando también de una camioneta negra que se lleva a su papá y que nunca aparece su papá. Es terrible, ¿no? Y cuando usted habla con ellos, ¿qué le dicen? ¿Se sueltan, cuentan esa tragedia? Es difícil, porque son niños que como que tienen todo eso guardadito, ¿no? Yo creo que en este país hay mucho dolor guardado. Ahora está empezando a salir ese dolor, las víctimas se sienten felices de que uno los oiga, y a mí me da vergüenza como periodista. Yo digo, ¿cómo me dan las gracias a mí? Yo debería pedirles perdón por no haberlos escuchado antes. Como que no reparamos en qué significa, por ejemplo, que hay un niño en la guerra. No, nunca, llegamos, entonces yo he visto periodistas llegar, sobre todo en televisión, que toda la velocidad llegan, ¿y usted a cuántos mató? Así, yo lo he oído. Entonces, ¿cómo es posible que un niño que tiene el alma completamente destrozada, uno llegue y lo trate como un criminal? Si ellos no son criminales, ellos son víctimas de un conflicto, de una situación de guerra, de una situación de abandono de la mitad de este país que ha estado completamente abandonado, donde los niños no tienen opción de ir a la escuela. Entonces, ¿cuántos de ellos no le dicen a uno, yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar, no hubiera estado allá? Pero se dice también, si el periodista se involucra, pues también pues le da una depresión y le da un problema psicológico. ¿Cómo se soluciona ese dilema? Yo no lo puedo solucionar. Yo respeto mucho esa posición. Yo soy incapaz de hacerlo. Tanto los militares como los paramilitares, como los guerrilleros, como la población civil, y los soldados, tienen o hijos menores o hermanos menores de edad. Es decir, el punto de los niños es común, es un común denominador como tragedia, que podría servir para decir, bueno, hagámonos pasito por lo menos en lo que atañe a nuestros hijos. Eso es todo por hoy. Conclusión, maravíllese con Internet, pero conozca sus riesgos. Y por otro lado, mire de otra manera el cubrimiento del conflicto y de la desmovilización, porque usted es Televidente Capital.